Cuando Buenas estemos noches. listos, iniciamos. Buenas noches, Daniel. Buenas noches nuevamente con todos. Espero que estamos 12, 11 sin mí. Em, Espero que ya estemos todos. Bueno, un poco para iniciar la clase, recordar lo que hicimos ayer, ¿no es cierto? El día de ayer empezamos a ver ya lo que son las gráficas estadísticas. Y vimos por un lado las gráficas de barras y por otro vimos em, los polígonos de frecuencia. ¿Quién se acuerda qué era cada una de estas? ¿Quién me puede decir qué era la gráfica del diagrama de barras? Profe, el diagrama de barras, Ujú. que se representa con barras, que la altura de cada barra corresponde a la frecuencia y en su base se encuentran los datos. Perfecto, entonces la altura de cada barra, como nos dice Camilo, ¿no es cierto? Corresponde a la frecuencia. Y puedo graficar yo aquí cualquier frecuencia absoluta. Puede ser frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada.
¿Y los polígonos de frecuencia qué son? Sí, es la gráfica estadística que está constituida a manera de polígono, es decir, en forma de líneas rectas que son el resultado de la unión de los puntos, formado por partes ordenados. Ya formados por pares ordenados. Cada par Eso, por pares ordenadas. Gracias, Camilo. Cada par ordenado está constituido por el dato y la frecuencia, ¿sí? Siempre el dato va a estar en el eje X y la frecuencia va a estar en el eje Y. Y bueno, básicamente las formas de estos están graficadas justamente aquí, en este Excel que hemos estado trabajando. ¿Sí? A su izquierda tienen en la gráfica de barras y a la derecha está el polígono de frecuencias. Ahora, nos faltaba estudiar un gráfico estadístico. ¿Se acuerdan que ayer les dije que teníamos como los tres principales, porque son los que más nos vamos a enfocar, son los que más se usan además dentro de lo que es la estadística, ¿no es cierto? Ya vimos el primero, el diagrama de barras, el segundo, el polígono de frecuencias y el tercero se conoce como diagrama circular. Otros autores también lo conocen o lo llaman gráfica de pastel o diagrama de pastel. Y este viene a constituir o es un gráfico estadístico de forma circular, en donde se divide el círculo en porciones que representan las frecuencias. Ahora, algo importante de este diagrama, se lo realiza solamente para frecuencia absoluta y para relativa. ¿Ya? Entonces, cuando digo es un diagrama de forma circular, quiere decir que yo voy a tener un círculo, ¿sí? Listo. Y este círculo va a estar dividido en porciones o en proporciones, en porciones les puse, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener, no sé, voy a inventarme las porciones. Y ahí, tener aquí y aquí. Ya. Entonces puedo tener yo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5 porciones de este pastel. Cada porción, sí, va a corresponder a una frecuencia, dependiendo del tipo de frecuencia, dependiendo de la cantidad de la frecuencia, va a ser el tamaño de la porción. Podría tener aquí una frecuencia 1 y esta frecuencia 1 va a ser para un dato sub 1, ¿no es cierto? Puedo tener acá una frecuencia 2 y esta va a ser para un dato sub 2. Aquí podría tener una frecuencia 3 y esta va a ser para un dato sub 3. Aquí podríamos tener una frecuencia 4 para un dato sub 4 y una frecuencia 5 para un dato sub 5. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en las porciones, esta de acá de la frecuencia 2 es la más grande. Siempre va a ser más grande la porción que corresponde a la frecuencia mayor, ¿sí? Y de ahí así sucesivamente, es decir, una mediana para una frecuencia media, una pequeñita para una frecuencia muy pequeña o muy baja. Va a depender mucho de eso las porciones. Ahora, nosotros podemos realizar esto a mano, pero también podríamos realizarlo
¿eh? De forma automática en el Excel. Ahora, a mano, para poder sacar, yo tengo que sacar cuánto es el ángulo de mi porción. Dependiendo esto, ¿sí? De, va a depender mucho de mi frecuencia. Entonces, yo debo saber a cuánto vale este ángulo, o el de acá, o el de acá, o el de acá, o el de acá. Y para eso, cuando se hace manualmente, no vamos a hacer manualmente, pero para que conozcan, ¿sí? Lo que se hace es una regla de tres. ¿Se acuerdan que conmigo vieron esto de las reglas de tres en primero? Es lo más fácil. Entonces, la regla de tres nos dice, ¿sí? Que el 100%, perdón, los 360 grados, ¿no es cierto?, que tiene el círculo, van a corresponder a una frecuencia total o al número de datos. Entonces, yo aquí voy a decir 360 grados corresponden, ¿no es cierto?, al número de datos, si trabajo con frecuencia absoluta. Hagámosle al revés para sacar la frecuencia. Para que se... Ya, el número de datos totales corresponde a 360 grados, que es mi ángulo, es decir, la circunferencia entera. Este número de datos va a estar dividido en frecuencias. Entonces, mi frecuencia subí, cualquiera es que la que yo quiera calcular, a qué ángulo corresponde, ¿no es cierto? Si se acuerdan. De esta fórmula nosotros sacábamos que X era igual, ¿no es cierto? Multiplico en cruz. Esto sería a la frecuencia absoluta por 360 y esto dividido para el número total de datos. Ahora, si bien es cierto, yo ahorita les hice con regla de tres. Si es que necesitaran utilizar esta fórmula, directamente usan esto. Frecuencia absoluta por 360 para el número de datos. Y la misma historia es para la frecuencia relativa. Ahora, la frecuencia relativa cambia este n. Si yo utilizara frecuencias relativas para hacer esto, lo que yo tendría es que el 100%, que es como toda mi circunferencia, ¿sí? No, al revés. El número total de datos corresponde al 100%. ¿Ya? Yo voy a tener igual aquí una frecuencia, perdón, esto es así mismo, estaba poniendo bien, no sé por qué. El 100% corresponde a 360, perdón, así sí es, 360 grados. ¿Ya? Si yo tengo un porcentaje menor, que va a ser el de una frecuencia relativa cualquiera, ¿no es cierto? Mi frecuencia relativa correspondiente, ¿a cuánto? Estaba la X, ¿no es cierto? De aquí también se deduce otra fórmula. En este caso, X, que es el ángulo, va a ser igual a la frecuencia relativa por 360 dividido para el 100%, si estoy trabajando en porcentajes. Y esta va a ser mi fórmula en caso de que yo quiera sacar con frecuencias relativas. Esto para frecuencia relativa y esto para frecuencia absoluta. Claro que aquí yo les hice de dónde salen como estas fórmulas, pero ustedes pueden aplicar directamente en caso de que lo hagan de forma manual. Y con esto yo voy sacando el ángulo dependiendo de cualquiera de mis frecuencias. Ahora en el Excel es mucho más sencillo. Me voy a permitir pasar al Excel. Tal vez puedo borrar esto. Sí, profe. No hay problema, profe. Ya. Ahora esto en Excel es mucho más sencillo. Si yo tengo esto, ¿no es cierto? Aquí yo tengo mi frecuencia absoluta y mi frecuencia relativa. Yo puedo directamente graficar. Igual que lo anterior. ¿Se acuerdan? Ayer íbamos, voy a quitar esto de escribir, a insertar en la barra superior.
Y busco aquí fácil. Es el más fácil de reconocer porque ustedes ven rapidito un círculo. Si ven gráfico circular o de anillos, doy clic aquí y voy a usar esta gráfica circular. Y estas 3D no. Esta circular o podemos, esta de acá no, perdón, pero esta 3D también podríamos usar. A veces también la hacen como anillo. La más común es esta. Voy a poner la más común. ¿No es cierto? Una vez que tienen esto, igual que ayer, ¿no es cierto? Se les desplegó una ventana en donde ustedes pueden colocar sus datos. Entonces aquí damos clic derecho, ponemos seleccionar datos y aquí donde dice agregar, nombre de la serie, esto era color de cabello. Y aquí los valores. ¿Qué valores van a ir aquí? Los valores de las frecuencias. ¿Cuál quieren hacer? ¿Absoluta o relativa? Absoluta. Ya, hagamos la absoluta para que ustedes vean una particularidad que a veces pasa en estos. Ponemos aceptar, ¿sí? Y aquí ustedes ven que les sale 1, 2, 3 y 4, pero los colores de cabello no son esos. Entonces necesariamente edito y aquí en editar elijo los colores. Pongo nuevamente aceptar. Lo particular que pasa aquí es que esto se va a las leyendas. Si ven, el azul es rubio, el color anaranjado significa negro, el plomo es café, el amarillo castaño y el azul como celeste es rojizo. ¿Ya? Ponemos aceptar y tienen su gráfica, color de cabello. Y aquí me permite ver, si ustedes se fijan, qué significa cada color. Si ustedes ven esta gráfica a primera vista, ¿qué color dirían que hay en mayor proporción? El color Naranja, rojizo. Este es el rojizo. Es mayor que este naranja de aquí. Ah, no es el negro. El negro, ¿no es cierto? Entonces yo veo la porción, el pedazo más grande del pastel, digamos. Y el pedazo más grande del pastel me va a decir, ah, ese es el mayor porcentaje o la mayor cantidad de personas que tengan un color, en este caso de cabello específico. Y veo qué color es, el color negro, porque este es el pedazo más grande de la torta. ¿Ya? Podríamos presentar así, que está como muy sencilla, pero ustedes dentro de diseños de gráfico pueden hacer maravillas. Es más, en este gráfico, si ustedes vieron, hice con frecuencia absoluta. Para hacer la frecuencia relativa no tengo que volver a hacer el gráfico, sino puedo escoger un modelo de estos de aquí, que ya tengan porcentaje. Este, por ejemplo, si ustedes se fijan, solamente escogiendo un modelo, ¿sí? De gráfica, aquí ya me salieron las frecuencias relativas. Es decir, me salió en porcentaje. El 33%, ¿sí? Corresponde, según esto, al color negro. Si ustedes se fijan acá, negro 33.3. Ahora no nos coge decimales, nos está redondeando. El 25% me dice a castaño. Busco acá y claro, efectivamente el 25% es castaño. Entonces yo hice directamente ya mi gráfica de frecuencias relativas y pueden escoger cualquiera de estos gráficos. Hay incluso unos que le ponen el dato dentro de la gráfica. Déjenme ver si hay ese. Este, por ejemplo, si ven, ya no tienen que estar buscando en la leyenda, sino les dice rojizo 17%, rubio 17%, negro 33%. Si se fijan, ¿no es cierto? Solamente escogiendo un modelo. Lo mismo con este. Castaño 25%. Y de aquí pueden hacer fácilmente una interpretación de datos. Yo podría ver esa gráfica y decir, ah, el 25% de estudiantes de esta clase tienen el color de cabello castaño. ¿No es cierto? ¿Qué más? El 8% tienen color de cabello café y así sucesivamente. Ya pueden hacerlo de mayor a menor en orden como ustedes deseen. O también puedo hacer las generales. La mayoría de estudiantes del paralelo A, creo que era, tienen el cabello negro. Sí, ya que son el 33%. O podría coger solo el menor.
Del paralelo A, solo el 8% de estudiantes tienen el cabello de color café, siendo este el menor porcentaje o el color que presenta menor porcentaje en el paralelo o en la población o en los estudiantes del paralelo A. ¿Sí estamos claros? Sí, está claro. Sí, profe. Perfecto. En la misma hoja ustedes tienen los datos cuantitativos. En los datos cuantitativos, la cosa no es distinta. Es muy parecida. Yo voy a hacer el gráfico de pastel de la frecuencia absoluta o relativa y lo puedo convertir escogiendo tipo de gráfico en frecuencia siempre relativa. Ahorita tienen, yo creo que en 3 minutos está listo este gráfico. Cada uno va a ser igual en su hojita de Excel el gráfico para los datos cuantitativos. Y ya les pregunto o ya les digo a ver que me compartan para mostrar en el aula. 3 minutos, o es muy poquito, o si es suficiente. Profe, una cuestión. Disculpe, yo justo estoy de salida de urgencia porque mi hijo le está con fiebre alta y le voy a llevar al seguro Ingepor, si es que me podría dar permiso. Claro, no hay problema. Espero que su hijo se mejore. Muchas gracias, profe. Una buena noche. Buena noche, vaya y cuídele nomás al pequeño. Inge, disculpe, es del ejercicio 2, ¿verdad? De las estaturas, la que tenemos que hacer. Exacto, el de las estaturas. Ya. También me mandó un mensaje. Ya, Mauricio, no hay problema. Si está todavía en el bus, a lo que llegue a la casa hace el ejercicio de realizar la gráfica, el diagrama circular. El resto sí podemos hacer, ¿ya? A ver, 3 minutos, dije. Ya nos quedan 2. A las 8 en punto ya les pregunto. ¿Cómo les fue? Aló, aló. Sí, profe, dígame. ¿Terminaron las gráficas? La gráfica, bueno, Sí, solo una. sí, sí, profe. Tal vez nos quisiera compartir. Ya, ya le comparto, profe. Perfecto. El resto creo que están dormidos. Aquí estamos, Inge, aquí estamos. Sí, estamos aquí, Inge. Medios dormidos, pero estamos.
Ya, perfecto. Ya, si ven, Juan Camilo nos presenta, ¿no es cierto?, esta gráfica que ha escogido la 3D. Ya, siempre y cuando las rodajas del pastel sean claras, ustedes pueden escogerse en ese modelo o en el modelo plano. Cualquiera de los dos está bien. Lo importante es que le sirva al lector, a la persona que está viendo su gráfica, para entender qué está pasando. Entonces, siempre importante que tenga como lo que ha puesto Juan Camilo, ¿no es cierto? Su título y la leyenda. Estas siempre tienen leyenda, o si no tienen leyenda, tienen los porcentajes y el dato sobre los trocitos de pastel, que sí vimos como varios modelos de estos, ¿no es cierto? Súper fácil, ¿verdad? Gracias, Sí, Juan profe. Camilo. ¿Alguien tal vez alguna duda? Inge, disculpe, son dos gráficos, ¿verdad? De frecuencia absoluta y frecuencia relativa, nada más. Puede ser uno o dos, porque se acuerdan que hay incluso una configuración que les convierte el de frecuencia absoluta en relativa, que es lo que yo hice en el primer ejemplo. Pueden hacer los dos como pueden hacer uno, no hay problema. Les van a salir Listo. idénticos, solo en el uno va a decir en porcentajes y el otro les va a decir en números enteros y nada más. La gran diferencia. ¿Preguntas? No. Avancemos entonces un poquito en la materia. Déjenme solamente materia. Hasta ahorita, ¿cómo les va? ¿Fácil la materia? Sí, profe, hasta el momento está bien, está fácil. Es así como una materia muy fácil. Y si ustedes se fijan hecha en Excel, es más fácil aún porque hacen procesos que a mano se demoran. A veces un montón los hacen ustedes en 5 minutos, 15 minutos. Entonces es bastante amigable esta materia. A ver, su 20. Ya, vamos a ver un nuevo tema. Permítanme compartirles el diapositivas. No estoy compartiendo, ¿verdad? Señale mal. Ya bueno, esto ya vimos, los gráficos. Listo. Dígame. No, no es conmigo. Tal vez se les abrió una. Ya, permítanme, les pongo en grande esto. Ya. Entonces, hasta ahorita hemos visto la distribución de frecuencias con datos sin agrupar. ¿Ya? Por otro lado, nosotros tenemos lo que se conoce como las distribuciones de frecuencias con datos agrupados. Es decir, los datos ya no los va a tener de forma individual. ¿Se acuerdan que ustedes ponían, por ejemplo, las estaturas? 1,55, 1,54, 1,60 y cada una de forma individual.
Cuando hay muchos datos que tienen como muchas diferencias y son bastantes, digamos, si no puedo ir poniendo cada uno de los datos y además son como muy dispersos, se suele utilizar gráficas que lo que van haciendo, perdón, distribuciones de frecuencias en la que nosotros vamos haciendo intervalos, es decir, grupos. Y de acuerdo a estos grupos, nosotros vamos también sacando las frecuencias absolutas, relativas, las acumuladas, tanto absoluta acumulada como relativa acumulada. Ya vamos a tener las 4. Algo importante de este tipo de distribuciones de frecuencias es que estas solamente, esto es importante, solamente las usan para datos cuantitativos. No se usan para datos cualitativos. Repito, este tipo de distribuciones o las distribuciones de frecuencias con datos agrupados solamente las usamos para datos cuantitativos, es decir, para datos que yo puedo medir con números. Es la única forma en que las usamos. Para esto vamos a agregar algo nuevo que son los intervalos. Estos intervalos vienen a ser un subconjunto de la muestra, ¿sí? Y se encuentran delimitados por un límite inferior y un límite superior. ¿Qué quiero decir con esto que acabo de decirles? Supongamos que mis datos fueran a manera representativa. Todos estos fueran mis datos, ¿ya? Cuando yo hago subgrupos, digamos, esta es mi muestra, lo que yo hago es estos datos, hacer los grupos más pequeños. Y estos datos, estos grupos suelen ser por lo general homogéneos, es decir, tienen la misma cantidad. Digamos, lo divido en 4. Entonces, este sería un subgrupo, y aquí hay varios datos, ¿sí? Este sería otro subgrupo y otro subgrupo. Si suponemos que mis datos fueran unas estrellas, ya. Estos fueran los datos. Entonces, yo hago un grupo, ¿sí? Que sería un grupo 1. Acá tendría otro grupo que sería un grupo número 2. Acá hago otro grupo que sería un número 3. 2, 4, 6, y está. Y por lo general, cada grupo tiene el mismo número de elementos. Si ustedes se fijan, ahorita yo le puse 6 estrellas en todos. Ahora, estos tienen un límite superior y un límite inferior. El límite inferior va a ser el dato más chiquito, el más pequeño, y el límite superior, el dato más grande de mi subgrupo. ¿Sí? Solamente de este grupo debe haber un dato más grande y un dato más pequeño. Y lo mismo para cada uno de los otros subgrupos. Esa manera de esquema, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos cantidades, obviamente tenemos que identificar el número más pequeño o la cantidad más pequeña y la cantidad más grande. Y este número de intervalos nosotros lo vamos a calcular para poder hacer nuestras tablas. ¿Cómo vamos a calcular? Tenemos dos formas de calcular ¿cómo es? Dos formas de calcular el número de intervalos. Esta de aquí sería una primera forma y esta de aquí una segunda. La primera forma es sacar la raíz cuadrada del número de datos. Ah, no, esta no es la segunda forma, solo en control Z. Solo ha sido la primera, la segunda es esta de acá abajo. ¿Ya? La raíz cuadrada del número de datos, es decir, el número de intervalos va a ser igual a raíz de n. Si mi muestra tiene 20 datos, sería la raíz de 20, punto. La otra forma se conoce como la regla de Slurges. La regla de Slurges que nos dice que el número de intervalos va a ser igual a 1 más 3.33 por logaritmo en base 10 del número total de datos. Ahora, esta también es una forma correcta de hacer. Pueden usar la una o la otra. Hay autores
¿sí? Depende de los textos que dicen que la más exacta es esta. Y hay otros autores que ni la toman en cuenta y solo usan esta. A mí me parece como más, bueno, más desglosada incluso y más compleja esta y puede tener por eso su grado de precisión. Sin embargo, en los deberes, en los ejercicios, sí, ustedes pueden hacer cualquiera de las dos. Ese sería como un primer elemento a tomar en cuenta. Otro elemento que aparece, sí, y que es nuevo en este tipo de datos, es lo que se conoce, o en este tipo de tablas más bien, es lo que se conoce como el rango. El rango no es nada más que la diferencia entre el valor mayor de mi serie de datos, de todos los datos, el valor más grande, menos el valor menor de todos mis datos, el valor más pequeño. Es decir, la fórmula que vamos a usar para esto es la que está aquí. Rango es igual a valor mayor menos el valor menor. Si el valor mayor de mi serie de datos es el 12,000, pues el 12,000 coloco ahí. Y el más pequeño es el 0.05, sería 12,000 menos 0.05. Y eso es todo lo que es el rango, no es nada más. ¿Sí? Otro elemento que ustedes van a necesitar o que vamos a usar dentro de este tipo de series de datos es el ancho del intervalo. Como vieron acá, yo ya tenía el número de intervalos. Cada intervalo va a tener un ancho específico. ¿Sí? Y este ancho nos indica cuánto mide o la dimensión del intervalo. Y lo vamos a calcular en base a los valores que calculamos acá. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el ancho del intervalo, que lo representamos con la letra A, vamos a decir que A es igual al rango, que calcule aquí, dividido para el número de intervalos. Y con eso yo calculo el ancho del intervalo. Antes de hacer nuestra tabla tenemos que hacer todos estos cálculos. Entonces podríamos decir que seguimos como una serie de pasos. Vamos a anotarlos acá al lado. Ya voy a explicarle esto de acá también despuesito. Entonces nosotros seguimos una serie de pasos antes de pasar a hacer la tabla. Entonces su primer paso es calcular el número de intervalos. Después, en el segundo paso, vamos a calcular el rango. Tercer paso, calcular el ancho del intervalo. Algo que también es importante, mi cuarto paso, es determinar la apreciación de los datos. Ya les voy a explicar qué es esto. Con todos estos datos, después de tener todo esto, recién paso a hacer la tabla. Quinto punto, hacer la tabla o la distribución de frecuencia. Ahora, esta distribución de frecuencias va a tener una particularidad, ¿sí? Ay, esto borrar está muy rojo. Va a tener una particularidad y es justamente que en mi primera fila yo voy a poner los intervalos. ¿Sí? Si son 5 intervalos, pongo 1, 2, 3, 4 y 5. Dependiendo de cuántos intervalos hay. Después, en la siguiente fila, ya cuando estoy en la tabla, voy a poner límite inferior y límite superior. El primer límite inferior de mi tabla de frecuencias va a ser igual al mínimo o al valor más pequeño de mi serie de datos. Y el límite superior del primer intervalo va a ser límite inferior
más el ancho del intervalo. Después en la segunda fila o en el segundo intervalo, mi límite inferior va a ser igual al límite superior anterior más la apreciación, ¿sí? Y el límite superior va a ser el límite inferior más el ancho. Ya con el ejercicio va a ser más fácil entender. Ahora, lo que necesito que ustedes me entiendan bien es el tema de la apreciación. ¿Por qué? Porque justo en este tema suelen como equivocarse o confundirse. Entonces, cuando yo hablo de la apreciación de mis datos, hablo del número de cifras significativas que tienen las cantidades con las que estoy trabajando. Si yo trabajo con números enteros, en este caso esto, me debo fijar cuál es la separación que hay entre dato y dato. ¿Sí? La menor separación. ¿Qué quiero decir con eso? De 10 a 18 tengo 8 puntos de separación. Pero si hago de 12 a 13 tengo un punto de separación. Y esa es la menor separación entre los datos. Por lo tanto, aquí, en números enteros, en este caso, mi apreciación sería de 1. ¿Sí? Ahora podría darse que no estén variando así de 1 en 1, sino que en lugar de tener 13, yo tuviera 14 aquí. Supongamos. Aquí mi variación entre 10 y 12 son 2. Entre 10 y 18 son 6. Entre 12 y 14 son 2. Y no hay una menor a 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, si en lugar del 3 estuviera el 14, la menor variación entre datos es 2. Por lo tanto, mi apreciación puede ser el número 2. Ya como para citar un ejemplo, si tuviéramos 14. Lo general siempre es 1. Ahora, cuando tenemos decimales, ahí sí nos fijamos en esto, que es muy importante. Las cifras significativas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos decimales va a tener o puede tener mi número? Por ejemplo, si nos fijamos aquí, tenemos una cifra significativa. No hay más. Si, por ejemplo, el 44 tuviera un 3 aquí, ya son 2 y tengo que cambiarles a todos. Pero aquí tenemos una. Debo ver la menor variación que haya entre los números para saber cuál es mi apreciación. Entonces, reviso mis números. Entre 0.1 y 0.9, ¿cuánto varía? ¿Qué dicen? Entre 0.1 y 0.9. ¿Cuánto estamos variando de? Si restan 0.9 menos 0.1, ¿cuánto es la variación? 0.8. 0.8. Ahora veamos. Entre 0.4 y 0.8 sería 0.4. Pero nos fijamos en este y este. Entre 0.1 y 0.2, ¿cuánto es la variación? 0.1. Entonces siempre voy a buscar la menor variación. Como ustedes me dijeron, en este caso es 0.1. Por lo tanto, la apreciación para este sería de 0,1. Vamos a este. Aquí yo tengo 3 cifras significativas y debo ir viendo cómo varían de acuerdo a este número, a las 3 cifras, ¿sí? Entonces vemos, si varío de 0.004 a 0.005, ¿cuánto varía? 0.001. Perfecto. Y esa es la menor porque de 0.007 a 0.004 es 0.003, que es mayor que 0.001. Por lo tanto, en este caso, mi apreciación sería 0, disculpad mis números que es difícil escribir con el mouse, 0.001. Sí, y esta sería la apreciación. Este es un dato importante porque yo lo voy a usar para hacer
los límites siguientes después de este mínimo para hacer el límite de acá. Porque el resultado de este límite superior, digamos, este límite superior 1, ¿sí? Para hacer este de acá, tengo que sumarle a este de aquí, justamente esto, la apreciación. Y sumando la apreciación, yo puedo tener el límite inferior del siguiente intervalo. Y a este, en cambio, lo obtengo con el límite inferior de aquí más el ancho del intervalo. Sí, entonces es importante que ustedes siempre tomen o tengan en cuenta la apreciación de su ejercicio. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Carlos. Listo. Entonces, importante en esto que recordemos como todos estos pasos. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Déjenme ver los datos. Con los ejercicios, con el ejercicio que teníamos de alturas, podríamos también aplicar lo mismo. Entonces vamos a utilizar esos mismos datos para ver cómo nos sale. ¿Les parece? Entonces los datos de la estatura, por favor, cópienlos en otra hojita, los mismos. No sé qué les estoy compartiendo porque tengo abierto algunas cosas y no sé qué están viendo. O siguen viendo la presentación La presentación, profe, de los intervalos. y ya. Pues tengo que volver a compartir para que me salga solamente lo de acá. Ya, en el mismo Excel que estábamos haciendo, sí, solamente lo que voy a hacer es usar los datos que tengo aquí, de estaturas, en una hoja nueva para poder hacer con los pasos respectivos para datos agrupados, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Decíamos, primer paso, ¿qué debo calcular? El número de intervalos. Entonces yo pongo en mi primer cuadrito número de intervalos. Ahora, como este depende del número de datos, debo tener necesariamente el número de datos. Después del número de intervalos, yo voy a calcular el rango, ¿sí? Para calcular el rango voy a tener el máximo o el valor máximo o el valor mayor y el valor menor. Son necesarios. Del rango, de ahí calculaba el ancho del intervalo. ¿Les pongo con nombres o está bien así? O le pongo el nombre completo. Así está bien, profe. Ya, el ancho del intervalo. Y después yo tengo que determinar la apreciación. Son como los primeros pasos en esto. Entonces yo puedo calcular el número de intervalos con dos fórmulas. Voy a poner aquí. Pueden ustedes utilizar la forma 1, que es la raíz cuadrada del número de datos, o puedo utilizar la regla de Slurges. Voy a hacer en la clase las dos. Sí, pero ustedes de ahí escogen la que a ustedes les parezca más sencilla. Ya, entonces, mi número de datos súper fácil. ¿Se acuerdan? Teníamos un comando para sacar el número de datos sin ponerme a contar. Simplemente pongo igual contar. ¿Sí? Damos doble clic, señalamos los datos. Cerramos paréntesis y damos enter. Y ya me salió el número de datos que tengo. Una vez puesto eso, voy a poner el número de intervalos. El 1 era la raíz cuadrada de n. Entonces pongo igual
raíz, que tengo aquí, la que dice raíz a secas, ¿sí? Y señalo el número del que quiero sacar la raíz. Cierro y doy Enter. Y me quedó 5.65. Podrían aplicar esta que es fácil o podríamos aplicar la regla de Slurges. ¿Se acuerdan? La regla de Slurges nos decía que el número de intervalos es igual a 1 más 3.33 logaritmo en base 10 de n, ¿no es cierto? Entonces programo eso. Podría ser igual, ¿no es cierto? A 1 más, abro paréntesis, 3,33 que multiplica, siempre pongan el por, logaritmo en base 10 que tienen ustedes aquí, de el número de datos. Cierro paréntesis, doy Enter. Y me salió 6.01. Ustedes pueden usar cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos números de intervalos. Puedo utilizar, pero siempre recuerden convertirlos en enteros. Ya, ustedes podrían utilizar este o podrían utilizar este. Ahora, en este caso los dos son decimales. Ustedes pueden hacer el tema de, como es cifras, aproximar al inmediato inferior o al inmediato superior. Eso ya tiene un montón de reglas que no han visto, ¿no es cierto? No creo que hayan visto en alguna materia. En mate no vimos, por ejemplo, que se supone que eso ya les dan en la escuela. Sin embargo, ¿cómo es? El Excel es tan sabio que yo puedo redondear sin tener que pensar qué regla aplicar. Entonces aquí, antes del igual, yo puedo poner redondear. Y aquí dice redondear, solo redondear a secas. Abro paréntesis, cierro, porque si ven, ya me aumentó un paréntesis, doy Enter. Y no me deja redondear, seguramente es por la raíz. No le quiere coger. Ah, ya. Me falta un. A ver, aquí está el número. Aquí me falta. Coma. De nuevo. Punto y coma y pongo cuántos decimales quiero que tenga mi redondeo. En este caso no quiero ningún decimal porque necesito entero, entonces pongo 0 decimales. No me quiere coger. Creo que es porque lo puse antes. Déjenme ver qué estoy haciendo mal. Las fórmulas suelen ser ya, porque le puse antes del paréntesis. Entonces elijo el número o elijo lo que quiero redondear. En este caso es la raíz. Si quiero ningún decimal, pongo 0 decimales y me redondea automáticamente. Y lo mismo puedo hacer aquí en Slurges. Antes de poner la regla, después del igual, pongo igual redondeado. ¿No es cierto? Todo mi argumento o todo lo que quiero redondear es todo esto, así que lo voy a colocar entre paréntesis. Pongo punto y coma. Como quiero 0 decimales, doy Enter. Y me sigue dando, y me dio un error. Déjenme ver. El número es todo esto, redondear. Me está cogiendo mal. Este es de esta. Este es de esto. Sí, los paréntesis son como súper importantes. Si ven que sin los paréntesis bien hechos me salen errores. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hubo una gran coincidencia, tanto utilizando Slurges como utilizando la forma de la raíz del número de datos me dio lo mismo. No siempre pasa eso, ¿sí? No siempre pasa eso. En este me dio lo mismo y se van a encontrar ustedes que en otros datos no les va a dar lo mismo. Sí, entonces sí es necesario que ustedes escojan cuál método van a usar.
Una vez determinado que el número de intervalos es 6, cualquiera de las dos me dio lo mismo, vamos a calcular el rango. Entonces el rango me dice el valor mayor menos el valor menor. ¿Yo cómo sé cuál es el valor mayor de esta serie de datos? Aplicando un comando, para que no tengan que estar viendo, porque a veces tienen muchísimos datos. Si se ponen a estar viendo, se demora un montón. Entonces solamente ponemos igual max. ¿Sí ven? Max. Doy doble clic y señalo mis datos. Cierro, doy enter y me sacó el valor máximo, que es 1.61. Y para el valor mínimo pongo igual min. ¿Sí ven? Bien fácil. Max de máximo, min de min. Igual min, cierro paréntesis, doy enter y me saca el valor menor. Entonces recuerden, el rango era valor mayor menos valor menor. Entonces acá donde puse el rango simplemente voy a poner igual, valor mayor menos, está el menos mi valor menor, que es el que está abajo. Doy enter y ya tengo mi rango de 0.08. Extraño. Hay juegos artificiales acá. Un segundito, esperemos que pasen porque no creo que me escuchen nada. ¿Qué está pasando? Pero yo puedo. Denme un segundito que siga. Ya. Listo, disculpen, empezaron a sonar fuegos artificiales por aquí, no sé qué celebran, pero bueno. En fin, literal, estaban en mi ventana prácticamente. Ya. Entonces, como les decía, ¿no es cierto? El rango es valor mayor menos valor menor. Ahora nos falta el ancho del intervalo. El ancho del intervalo, como les indiqué, es igual al rango dividido por el número de intervalos. Entonces pongo igual rango, que me salió esto, dividido por el número de intervalos. En este caso puedo escoger cualquiera, porque da lo mismo. Y me quedó 0.013. Ahora, el número de cifras significativas que ustedes manejen aquí va a depender del número de cifras significativas de sus datos. En sus datos son 2. Entonces utilizamos solamente 2 cifras. Voy a disminuirles el número de cifras significativas. 2, 2. Ahora la apreciación de cuánto sería en este caso. De cuánto en cuánto están variando los decimales. Si ustedes se fijan 1.53 a 1.54, ¿no es cierto? Habría 0.01. Y esa sería la apreciación. Si ustedes restan 1.54 menos 1.53, les queda 0.01. ¿Sí? ¿Qué corresponde con el número de cifras significativas de mi ejercicio?
una vez obtenidos todos estos datos que acabamos de obtener, sí pasamos a la otra parte, que es la de hacer la tablita. Hasta ahí, preguntas. Les digo porque aquí en esta parte se me saben confundir. ¿Qué nos podemos? ¿Preguntas? Inge, una consultita. En el número de intervalos de la forma 1 le salió 6, pero la otra forma, la de regla Slurhead, ¿siempre va a dar lo mismo? No. En este caso fue una coincidencia, una feliz coincidencia realmente. Por lo general lo que sucede en otros ejercicios es que suelen cambiar. A veces sale mayor esta y esta menor. Ya, ahora ahí ustedes deciden cuál de las dos fórmulas usar, porque las dos suelen usar. Como les dije, hay autores que dicen Slurges es más exacto. Y hay otros autores que ni la mencionan en sus textos al Slurges y solo hacen con este. Entonces, esto ya les dejo a libre albedrío de ustedes, cuál quieran usar. Ya, Inge. Y de igual manera el ancho y la apreciación. Ya, el ancho y la apreciación no son iguales tampoco, suelen ser distintos. Aquí nos coincidió también. Tanto ancho como apreciación fueron los mismos, pero por lo general suelen ser diferentes. Sí, porque puede ser que el ancho me hubiese salido 2 y la apreciación sea de 0.01. Ya va a depender del ejercicio. En este fue como coincidencias realmente. Sí, ¿quién me preguntaba? Sí, Inge, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? No. Ya. Entonces vamos a pasar a hacer nuestra tablita. Como les dije, en nuestra tablita la voy a hacer mejor acá. Sí, creo que me conviene acá. En nuestra tablita nosotros vamos a tener en la primera fila el número de intervalos o los intervalos. Aquí me dice que tengo ¿cuántos? 6 intervalos. Entonces, número 1, 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Después del número de intervalos, vamos a colocar nosotros el límite inferior en un cajoncito y el límite superior en el otro. El límite inferior siempre va a ser igual al valor mínimo. Entonces pongo igual y elijo el valor menor que tengo acá o el mínimo. Doy enter y ya tengo mi primer límite inferior. El límite superior va a ser igual al límite inferior más el ancho del intervalo. Va a ser igual al límite inferior que calculé más el ancho del intervalo que se está de acá. Doy enter y ya me quedó el primer intervalo. El segundo intervalo va a ser igual al límite superior anterior, en este caso que sería este, más la apreciación. Doy enter y ya tengo este valor. Ahora, la apreciación es un valor constante. Por lo tanto, como voy a arrastrar a partir de aquí la fórmula, lo que voy a hacer es colocarla entre signos de dólar. Y una vez hecho eso, que se me señala todo, lo que hago es arrastrar la fórmula. Aquí me va a salir ahorita un error porque todavía no hago esto, ¿ya? Ahora, el límite superior de este va a ser igual al límite inferior más el ancho del intervalo. El ancho del intervalo también es un valor constante, entonces yo lo coloco entre signos de dólar.
Enter. Y arrastro. Y si ustedes se fijan, ya se me desplazaron todos los intervalos. Entonces, mis intervalos van a estar constituidos del 1.53 al 1.54, del 1.55 al 1.57, y así sucesivamente hasta el 1.66. Ahora, aquí deben fijarse algo importante. El último límite superior debe ser mayor o igual que el valor mayor. Mi valor mayor es 1.61. Si este es mayor, estamos bien. Si aquí también estuviera en lugar de 1.66, 1.61 también está bien. Debe ser mayor o igual al número al máximo o al valor mayor de mi serie de datos. Hasta ahí. ¿Lo logramos? Sí, Inge. Sí, profe. Perfecto. Una vez que ya tengo límite inferior y límite superior, cierto, no les dije en la anterior. Está otro elemento importante que se conoce como la marca de clase, que normalmente se la puede representar con M sub C, o también ustedes van a encontrar en textos que le ponen con una X y una barrita encima. Sí. Esta marca de clase, como definición, voy a ponerles en un cuadrito aquí, que no les dije. Ahorita me di cuenta. Ya, aquí voy a poner lo que es la marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo. Es decir, es el valor promedio de los límites superior e inferior. Si digo esto, para su cálculo, nada más, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para su cálculo, lo que vamos a hacer es la siguiente operación. M marca de clase igual al límite superior más el límite inferior, y esto dividido para 2. Sí, esa es la forma. Límite superior más límite inferior dividido para 2. Y no es nada más que el punto central o el punto medio de la serie de datos. También esta marca de clase se considera como, no olvidé decirles, un valor representativo de los datos. Esto es importante porque ya vamos a ver cómo se usa para gráficos, para los gráficos estadísticos. Entonces, la marca de clase, como dijimos, es límite superior más límite inferior dividido para 2. Entonces, pongo igual, abro paréntesis, ¿ves? Límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, y esto dividido para 2. Bien. Y de aquí lo que hago es desplazar. Y tengo la marca de clase. Como en mis datos estoy trabajando con 2 cifras significativas, voy a eliminar un poco de cifras. Son 2 cifras significativas. Y con eso tengo otra parte fundamental de mi tablita. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí?
¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿me puede repetir ese último paso, por favor? Con gusto. Camilo. Vamos a, este, ¿no es cierto? De la marca de clase, me dice usted, ¿no? Sí, profe, por favor. Ya. La marca de clase, como les decía, no es nada más que el valor medio o el valor central, perdón, de mi intervalo. Por lo tanto, se obtiene de la suma del límite superior más el límite inferior dividido para 2. Es decir, si yo aplico la fórmula aquí, pongo igual, abro paréntesis, pongo límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis, y esto pongo dividido para 2. Es un valor promedio. Una vez hecho eso, simplemente arrastrar. Y ya está calculada la marca de clase. También decimos que es el valor representativo del intervalo. Es decir, el valor que representa este intervalo, el representativo de aquí es el 1,54. Entre este y este, el 1,56 y así sucesivamente. Y ya está. Profe, muchas gracias. Ya con gusto, Juan Camilo. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Ya, Sí, profe, todo claro. perfecto. Si ven, es como una serie de pasos distintos a las otras. Una vez hecho eso, ahí sí ya, por fin vienen las frecuencias. Pueden sacar la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. De más pequeñas estas celdas. Entonces ya tenemos hasta ahí. Ahora sí debo calcular las frecuencias. Igual hay dos formas de calcular las frecuencias. Ya. Se puede calcular directamente con comandos o se puede hacer toda una serie de pasos. Ordenar esto y después elegir. Entonces vamos a hacer con comandos. Entonces lo que yo voy a poner aquí es igual frecuencia. Si ven me sale de una. Doy doble clic. Señalo mis datos. Pongo punto y coma. Señalo los límites inferiores. A ver, igual frecuencia. Ya señalé los datos, ¿verdad? ¿Qué señales? Los datos. Sí, sí, he estado bien. Pensé que señalé mal. Pongo punto y coma. Señalo en este caso los límites inferiores. Cierro paréntesis y doy enter. Y me sale la frecuencia. En este caso, la primera frecuencia. Solo había uno de 1,53 a 1,54. No le está cogiendo. Déjenme ver qué hice mal. Ya, lo que cogemos no son los inferiores. Repito esta fórmula porque les hice mal. De nuevo, sí, para que no se me confundan. Porque si le dejo así, ponemos igual frecuencia. Señalo todos los datos. Ponemos punto y coma. Y señalo solo límites superiores. Solo superiores, no inferiores. Eran superiores. Doy enter y ya me sale la frecuencia. Comprobemos a ver si está bien hecho.
1, 2 y 3. Es decir, aquí solamente van a ir los datos que estén del 1,53 al 1,54. Y lo mismo va a pasar para cada intervalo. Ahora, para hacer esto, lo que vamos a hacer es señalar las celdas. Aquí va a ser un poco distinto. No puedo arrastrar nada más la fórmula porque si ustedes la arrastran a secas les va a salir error, ¿vean? Porque lo que hace es tomar otros datos. Ahora, ¿qué les digo que esto es un error? Porque si ustedes lo suman, les va a dar un número de datos diferentes. Si ven, me da 41 datos. Pero si ustedes se fijan, el número de datos es 32. Es porque esta fórmula no se debe arrastrar así a secas, sino que tiene todo un procedimiento. Entonces, esto de aquí no hacemos así, ¿sí? Lo que hacemos es ir a la fórmula, van a aplastar F2 y pasa esto. Una vez que se aplasta F2, a ver, voy a la frecuencia. Señalo los cuadritos donde quiero las frecuencias. Ya, ahí sí. Aplastamos F2 y pasa esto. Una vez aplastado F2, aplastamos Control Shift Enter. Todo a la vez. Y ahí sí se desplazan las frecuencias absolutas correctas. Ya, Dije, disculpe, aplico la fórmula que usted me indica, pero me sale un error y dice desbordamiento. desbordamiento, ¿qué pasaría? A ver, déjeme. A ver, compártame ahorita usted para verle y vuelvo después a explicar esto. Ya, dije, ya le comparto. Ujú, para ver qué pasó. Para ver dónde hay que corregir. Ya, Inge, aquí está la fórmula que usted y me indicó en frecuencia y se coge los datos y el límite superior. Y le doy enter y me sale desbordamiento. ¿Ese más que está ahí le puso usted o vino por defecto en la fórmula? Ay, no, pero igual ya, me sale igual lo mismo. Extraño. Averiguar frecuencia. Escogió los datos. Ahí está, tal cual usted indicó. Y le doy enter y me sigue saliendo. Qué extraño. Ujú. Vamos a repetir, bórrela. Elijo mis datos. Punto y coma. Oh, qué extraño y está bien hecho. ¿Qué puede haber pasado en este caso? A ver, déjeme ver. Los límites. 1,53, Los límites. 38. 1,59. 1,60. Ahí tengo. 22. Los límites están bien hechos. Póngase en la Igual. fórmula otra vez. Extraño. De ahí la fórmula está bien hecha. Y Ujú. será tal vez el Excel. ¿Qué versión tiene de Excel? ¿Qué hago, Inge? Eso estoy viendo a ver qué falló ahí. Apreciación, intervalos está bien. Desbordamiento. Póngase encima de los numeritos de arriba.
En cualquier número de los, ¿En dónde? cualquier número de los datos. Sobre ese póngase más arriba. Arriba, arriba. Demos clic ahí en cualquier dato. No, el formato está bien. ¿Qué puede ser? No es el formato, está bien. En ese cuadrito verde que le sale ahí, hágale clic para ver qué nos dice. Puede que sea. El rango de desbordamiento no está en blanco. Todos los datos están, ¿no es cierto? No sé por qué no sale desbordamiento ahí. Sigo viendo y la Ya forma- voy a ver qué me sale en esto de que para pedir ayuda aquí en el Microsoft. Y ya veo cómo le soluciono. Liz. Creí que era porque estaba poniendo algo mal. No, la fórmula está bien. Por eso es que me Ah, parece raro que no le salga. me imagino que es algo del Excel mismo. Entonces ya voy a buscar cómo solucionarle, Liz. Claro, porque puede ser la versión de Excel también, porque hay unos Excel que no cogen algunas cosas. Qué raro, está bien la fórmula. Mm, Revise el sí, error, bueno, ya le voy a ver con todo y si lo logro. ¿Mande? revísele con todo a ver qué se puede hacer. Si no, tocaría buscar una opción. Ya, Inge, agradezco su ayuda. Ya, Natalia, qué raro. Alguien que le haya pasado algo similar o que sepa por qué sale ese tipo de errores. Que la fórmula estaba bien hecha. Ya. ¿Se entendió cómo hice esta modificación de esta fórmula? Porque no se puede. No, profe, no le entendí muy bien. Volvemos a repetir. Voy a repetir ya esta parte porque suele ser confusa. Entonces, ponemos igual frecuencia, ¿no es cierto? Y le sale esto. Doy doble clic, señalo los datos, que es lo que estaba haciendo la compañera, no sé por qué no le sale. Ponemos punto y coma y señalo los límites superiores. Cierro paréntesis y doy enter. Y ya tengo mi primera frecuencia absoluta. Ahora, yo no puedo arrastrar esto. Entonces, como no puedo arrastrar, solamente voy a señalar las celdas donde van las otras frecuencias. Si ven, señala. De ahí ¿cómo es? En su teclado aplastan F2 y pasa esto automáticamente. Una vez que aplastan F2, a la vez sostienen Control Shift, Control y Shift. Sí. Y aplastamos Enter. No sueltan Control y Shift, aplasten Control y Shift y aplastan Enter. Y automáticamente les salen las frecuencias. Cuéntenme cómo les fue. Mal, no me sale, profe, estoy por acá buscando las teclas. ¿No les sale? ¿Por qué será? A ver, Es que, muestra. profe, tengo el teclado malo y estoy con un teclado alterno. A veces el Inge, F, ya ahí ya me salió con el control shift que usted me dijo y ya me salió y dándole el enter al mismo tiempo. o sea, lo que estaba haciendo es no poniéndole un solo valor, sino cuando ya haga todo el proceso. Ajá, ahí, o sea, después de todo el proceso, o sea, ya con la fórmula completa, ahí ya me apareció el valor. Perfecto. Solo ha sido de poner todo.
En el mío sale el único valor y después hago la fórmula, igual sale. Alguien más que tenga problemas con esto. Es importante esta partecita. Porque con eso sacan la frecuencia, pero si ustedes se fijan de una, y no les toca ir viendo cuáles datos entran en este rango, al ojo. Es decir, yo tengo que ver cuáles son entre 1,53 y 1,54. Y tengo que ir contando. Por ejemplo, ¿no es cierto? Voy a decir que voy a contar 1,53. Aquí está el 1,54 que también es de este intervalo. Y este. Entonces, si ustedes se fijan, son 3. Pero hasta contar me demoré más que hacer la fórmula. Ahora sí quiero contar de 1,55 a 1,57. Voy bien. Estos no. Voy a ponerlos de otro color. 1,55. Van 2 a 1,57, me dice, ¿no es cierto? Estos no. El 1,56 está dentro de este, ¿no es cierto? 1,55, 1,56 y 1,57. Entonces, 1,56 van 3. Aquí hay otro, 1,55 y van 4. Si van contando me demoro más, pero me sale lo mismo. Y lo mismo tengo que hacer para cada uno, ir contando, que es muy demoroso. En cambio, con esta formulita ustedes sacaron en 2 pasos. Tal vez ya quedó clara esta fórmula. Profe, ¿me puede decir las teclas para anotarlas? Porque no me da Claro. el teclado. F2, primero, una vez que ya aplico la fórmula, aplasto F2, ya he señalado esto, y después de soltar F2, aplasto Shift, Control y Enter a la vez. El Shift y el Control aplastados doy Enter. Profe, gracias. Perfecto. A ver, por hoy, debido a la hora, nos quedamos ahí, porque se acabó el tiempo, y continuamos mañana. Sí, ya falta solamente completar el resto de frecuencias, y la idea es poder practicar. Sí, poder practicar para que ustedes, el día viernes, recuerden, tenemos lección siempre, todos los viernes. Sí, entonces, sin más, chicos, desearles una bonita noche. Si tienen dificultad en esto, mañana la solventamos. Si es necesario, volvemos a repetir, porque a veces los teclados son distintos. Tengo que irle buscando incluso a veces qué es lo que funciona en mi teclado para el F2. Por ejemplo, en mi teclado el F2 no puedo aplastar directo. Aplasto Find o la tecla FN y el F2 para que funcione. En otros suelen aplastar otras teclas para que funcione el F2. Entonces, si es que no lograron hoy día encontrar eso, explórenlo hasta mañana para ver que nos funcione. ¿Sí? Entonces, chicos, sin más, desearles una bonita noche y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, Que gracias. disculpe, Inge, Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana. Inge, disculpe. Dígame. Lo que pasa es que quise ver el video de la clase de ayer, pero no me salió error. Sí, hoy día corregí ese error. Hoy día me di cuenta que ha habido un error al subirse y no se han cargado por completo. Entonces volví a cargarlos, pero el link va a ser el mismo. Entonces, por favor, revisen el link y Ya, si aún no funciona, me avisa ya, Inge, gracias. para ver qué pasó. Sí, porque ayer, sí, yo hoy tarde me di cuenta porque estaba revisando algunas cosas y después veo que justo el link no funcionaba y digo, ¿qué pasó? Pero hoy día ya debe estar funcionando porque ya le volví a cargar. Ya, Inge, la reviso, gracias. Ya, Hasta mañana. hasta mañana.
Hasta mañana, Inge. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.